Hola Smarters, bienvenidos nuevamente a Smartcast. Yo soy Luis Acosta y hoy creo que vamos a tocar un tema que es bastante importante y que creo que también es algo que a todos nosotros hemos escuchado alguna vez y que probablemente también hayamos sido víctimas de haber pensado de eso. En esta ocasión también quiero dar la bienvenida nuevamente a Carlos Cruz, que está con nosotros pues para platicar un poco más acerca y conocer también las perspectivas y por qué generalmente creemos en el mito del éxito instantáneo, ¿no? Que todos sabemos que todo conlleva un proceso, todo conlleva también, pues, cierto tiempo, conocer las cosas, volverte un experto, y aún así recriminamos mucho cuando algo no sale bien, ¿no? Cuando algo ocurre y no tenemos ese éxito a la primera. Y pues bueno, yo quiero darte la bienvenida, Carlos Cruz, por estar con nosotros nuevamente y pues poder platicar con este tipo de cosas contigo. Un gusto, ¿cómo estás? Excelente, Luis. Pues muchísimas gracias. Una vez más aquí participando con ustedes, con todo gusto, entregando experiencia, información de valor a la comunidad y que esperamos que siempre les pueda ayudar para, como les decía, la curva de crecimiento creo que podemos ayudar a reducirla y siempre en comunidad es más grato pasar las cosas complicadas, ¿no? Sí, sobre todo conocer pues los diferentes Puntos de vista. puntos de vista, las diferentes perspectivas, sobre todo con este tema que creo que es algo que muchos de los smarters, mucha de la audiencia se puede identificar con esto, pues que nosotros por alguna razón tenemos implantado en la mente que pues el éxito se alcanza rápido y tiene que ser pues muy, muy veloz, ¿no? Cuando en realidad nosotros sabemos que en la mayoría de las historias, la mayoría de los casos, pues el éxito no es una historia rápida, ¿no? Es todo un proceso, se lleva a cabo un periodo en el que el conocimiento, esta curva de aprendizaje, como mencionas, pero aún así, pues como que nos causa conflicto, ¿no? Entonces, tú tienes alguna perspectiva, ¿qué has escuchado del éxito instantáneo? ¿Has vivido alguna vez este miedo a volverlo a intentar por haber tenido un fracaso, algo que no haya salido exactamente bien? Ujú. Primero te digo mi perspectiva. Creo que hoy en día tenemos sobrevendido la parte del éxito en base a lo que vemos en redes sociales, ¿no? Y es que ves todos los ejemplos que existen de manera muy general. De repente vas a ver diferentes líderes de opinión o alguna persona que es exitoso, tal vez en un podcast, en algún webinar, en alguna conferencia. Y esa persona lo que te vende es, oye, tú puedes ser exitoso en estos 3 o 5 sencillos pasos. O de repente tú vas a ver a personas que hacen un podcast ya con gente muy exitosa, que dan una gran información de valor y que de repente tú puedes ver, oye, qué fácil es hacer eso. Te hacen pensar que es un proceso, una fórmula, ¿no? Y de repente nunca se ve lo que existe detrás, ¿no? Todo lo que son, como dicen, las horas de vuelo, ¿verdad? Las horas de vuelo van a ser ese tiempo de experiencia, todo lo que tuvieron que hacer para llegar ahí, cómo nació la primera idea, dentro de esta primera idea, cuántos fracasos hubo, porque de repente también tenemos esta ideología donde de repente todo tiene que ser perfecto y no vivimos en un mundo ideal y desgraciadamente te va a tocar tropezarte, toparte con pared en ciertos momentos. Y bueno, es muy importante que dicen que no es las cosas que nos suceden, sino qué haces con lo que te sucede. Entonces va a ser muy importante que estas acciones, cuando tenemos ciertos retos, en quién nos convertimos. Recuerden que no es, hablando del éxito, muchas veces el éxito no se tendría que ver como una meta, se tendría que ver como el camino, en quién te vas a convertir conforme vas llegando a esa meta, que es el punto más importante. Exacto, el proceso es más importante que llegar a ello, ¿no? Porque el proceso es lo que te enseña, lo que te da las herramientas para no solo llegar, sino mantenerlo, ¿no? Y en ese aspecto, me gustaría también conocer primero, para ti, para Carlos, ¿qué podría ser el éxito? Yo creo que el éxito es una combinación de talentos y virtudes que una persona tiene que desarrollar. Estos los vas a ir aplicando en tu vida y de alguna forma toda esta serie de talentos y virtudes que tú vas a ir de alguna manera pues siendo parte de tu conocimiento,
te van a ayudar a llegar a eso que se llama el éxito. Pero no creo que el éxito sea como una cosa que vayas y compres en la tienda. Estoy totalmente seguro que tú te puedes convertir, resuena más cuando dices, oye, esta persona es exitosa, ¿verdad? O a que se pueda asociar como con un golpe de suerte. Yo creo que también ese es el punto principal, que de repente muchas veces el éxito se asocia con, oye, me fue bien en un negocio, entonces por lo tanto soy exitoso. Y muchas veces no Siempre sucede va a así. ser así, ¿no? Ya por default. Ajá. De repente tenemos un muy buen ejemplo, ¿no? Un muy buen ejemplo sucede con una persona que se gana la lotería. No sé si has escuchado las estadísticas, pero habla de que una persona que se gana la lotería, más o menos en 2 o 3 años, Ya no tiene nada, ¿no? va a quedar igual o peor que al principio. Entonces, muchas veces, hablando de dinero, ese exceso de abundancia, si tú no estás preparado, eso te puede aplastar. Entonces, por eso es un cúmulo de virtudes y talentos y de procesos para llegar a un lugar que lo más importante de ser una persona exitosa es en quién te conviertes para poder decir que eres una persona exitosa. Incluso, bueno, con ese ejemplo que mencionas, la riqueza instantánea no necesariamente significa un éxito, ¿no? Sobre todo por el hecho de que no construyes nada o no tuviste ese viaje, ese proceso con el cual aprendiste a desarrollarlo y aprovechar los recursos que tienes, ¿no? Generalmente se quedan ahí nada más. Muy similar al mismo ejemplo de la lotería que pasa con alguien que mágicamente le toca una herencia, ¿verdad? Y de repente tiene un capital que pues no le costó trabajarlo, no le costó generarlo y la manera en la que se lo va a gastar, lo va a despilfarrar, va a tomar decisiones de eso, va a ser basados en el bajo nivel de experiencia que hay. Y eso va a desaparecer demasiado rápido. Y donde de repente cuando esa persona tiene eso, va a aparentar ser una persona exitosa, pero en lo más mínimo lo es. Y lo va a ver en el paso de pocos días, meses o vaya, dicen por ahí que nada más en lo que está la aclaración. Entonces la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. Entonces, pues así Y va a sobre suceder. todo eso lo vemos mucho en la actualidad, como bien decías, en las redes sociales, como que mucha gente se valida a partir de estas publicaciones, ¿no? A partir de estos momentos donde estás feliz, donde estás de vacaciones, donde estás demostrando tu éxito, donde quieres, pues justo dar a conocer esa faceta, ¿no? Pero en realidad no sabemos quizá todo lo que está de ese trasfondo, ¿no? Si alguien es realmente exitoso, nunca vemos como todo el proceso, todo el camino y no podemos saber si en realidad es solo una pose, algo que sucede en redes sociales y ahí se queda. Y pues bueno, nosotros nos vamos con la finta, ¿no? De que, pues es que tal es muy joven y ya tiene todas estas cosas y yo pues a esta edad no sé, como que sientes un poco esa brecha, ¿no? Esa falta de cosas y no necesariamente es así en la vida real, ¿no? Sobre todo, bueno, empezando con la idea de que desde siempre el éxito nos lo trabajaron o nos educaron en que el éxito era salir de la escuela y tener un trabajo, ¿no? Tener un buen puesto en un trabajo y tenerlo seguro. Hoy en día creo que ese modelo de éxito, por lo menos, ya no opera de esa forma, ¿no? Fíjate que un punto muy importante que tienes que determinar cuando uno empieza a ver como un horizonte en la parte de ser exitoso, y es un gran paradigma que vamos a tener todo el tiempo, es hablar para que tú hables acerca del éxito, primero tienes que sobreentender la otra parte del éxito, ¿verdad? Que la otra parte del éxito es el fracaso, ¿no? Y de repente también tiene que ser ese mismo ejemplo, ¿cómo tú sabes de la salud? La manera en la que tú sabes de esta palabra salud es porque existe la enfermedad. Vaya, todo el tiempo tienes que entender que la adversidad es parte importante para poder llegar a un lugar. En el éxito es lo mismo. Tenemos que entender que si nosotros nos queremos de alguna manera entrar en esta vida del éxito, hay muchas cosas que no te dicen. De repente es algo solitario, de repente te toca pararte más temprano, te toca Muchos sacrificios, ¿no? son varios puntos que nadie te lo dice para llegar ahí, pero sobre todo entender que el fracaso va a ser parte importante para que puedas llegar a este lugar. Muchas veces el sentimiento profundo del fracaso viene también un poco a que tienes que aprender de todos esos fracasos. Va mucho como cuando lo asocio un poco con esta parte del amor propio, de huellas que te suceden en la infancia
Y principalmente todo lo que tú tomas como terapia, ¿cuál es la función? Que puedas entrar de manera profunda, que puedas resignificar esos procesos y que puedas decir, gracias a esto es la persona que soy el día de hoy. Lo mismo sucede en el camino cuando una persona es exitosa. Todos esos fracasos tienes que observarlos, tienes que aprender de ellos y en base al resignificado que tú le puedas dar, te ayudan a poder entender que la persona que el día de hoy eres, que tienes esa habilidad, esa virtud de ver un negocio, de convertirlo, de ser perseverante y todos los talentos y virtudes que tú tengas en la actualidad, que se van a ver reflejados, no solamente en la parte empresarial o negocio, sino también en la parte familiar, en la parte vida social, en la parte salud personal, en la parte hasta tú mismo, ¿no? Hablemos de amor propio. Todo esto tiene que ser, tenemos que entender que es importante la adversidad. La adversidad dentro de todo y dentro del éxito, el fracaso es parte fundamental para poder llegar a tener una vida exitosa. Sobre todo porque en este proceso de nuestra vida, en cualquiera, pues sí, una parte del aprendizaje es no saberlo hacer bien, no dominarlo, no ser realmente totalmente un experto acerca de eso, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de toda esa parte del proceso, las cosas negativas, pero como bien dices, es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha forjado lo que somos, ¿no? Y muchas veces cuando más adversidades enfrentamos y superamos, pues tenemos como muchas más herramientas con las que lidiar a futuro. Y creo que eso es algo importante que pues a veces no resignificamos, ¿no, Carlos? Y sobre todo en este aspecto es, es extraño porque vemos que socialmente hay como un estigma, hay un paradigma ahí muy extraño acerca del fracaso, ¿no? Como que socialmente está mal visto, aunque todos tenemos y sabemos que es parte de un proceso, generalmente, pues cuando tú tratas de iniciar un negocio, cuando tú invitas a alguien a formar parte de algo y por alguna razón no sucede así, pues igual como que está ya este estigma en tu vida, ¿no? De que pues fracasaste y a veces mucha gente no se puede recuperar de eso. Y fíjate, bueno, casualmente va a haber muchas estadísticas como que normalmente se habla que de tus emprendimientos o compañías que van formando, dice que normalmente 1 de cada 10 van a tener éxito. Fíjate, y eso es algo que a fin de cuentas son números. Y esos números tienes que entender todas las veces que tienes que fracasar, todas las veces que tienes que aprender para que una te salga bien. Pero también esto similar va a suceder en las ventas. En las ventas o cuando tú comentabas estás en un sistema de, pues vamos a llamarlo network marketing, donde está basado también en estadísticas. Oye, de cada 10 personas que ves, vas a poder concretar una. Pero no solamente es la estadística, siempre en todo esto es la persona que te estás convirtiendo durante el proceso. Y de repente vuelvo a repetir el factor y ahora, oye, ¿qué crees que vi 10 personas y pude cerrar 2? Hice 10 negocios y ya 2 fueron exitosos. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cuál es el factor diferenciador para que puedan ir cambiando estas estadísticas? Es la persona. En los aprendizajes, ¿no? Exactamente, ¿en quién te estás convirtiendo? Ese es un punto primordial, esencial, importante. Y va a haber también ciertos fracasos profundos, yo creo, que te van a desarrollar de manera distinta. Recuerdo que quiero platicarte una anécdota donde de repente lo compartía hace poco con ciertas personas y me decían, no, no inventes, o sea, ese aprendizaje que tuviste ahí fueron como 10 años de hacer negocios en puro fracaso y aprendiste algo que, o sea, fue Mucho un más solo valioso, evento, ¿no? te redujo mucho la curva de crecimiento. Fíjate, hace algunos años, por ahí del 2016-17, yo estaba en compañía con otros 2 socios y nos dedicamos un tiempo a comercializar un aditivo para gasolina. Estos lo que hacían es que iba subiendo el valor de la gasolina, era un aditivo que se le ponía a la gasolina y te daba más kilometraje, ¿no? Entonces, conforme iba subiendo la gasolina, pues era un producto interesante. Bueno, pues lo comercializamos de los Estados Unidos, trabajaba con 2 socios, un coreano y un americano, y pues yo estaba comercializándolo aquí en México. Y en aquel entonces, muy curiosamente, logramos tener un contrato con una firma de gasolinerías muy famoso que tenía una cadena de más de 50 gasolinerías.
Y logramos hacer una venta, no, pues no te imaginas, ¿no? No, hombre, o sea, lo íbamos vendiendo en menudeo, pero de repente nos sale la oportunidad de venderlo a mayoreo. Sí cambia bastante el juego, ¿no? O sea, Así es. Y el primer pedido que tuvimos fueron 50,000 aditivos, tenían un valor de 20 pesos, esto era más o menos una factura de 1 millón, tenía una utilidad muy buena, alrededor de un 50%, era interesante. Pero lógicamente que cuando tú le vendes a una línea como esta, normalmente lo que sucede en aquellos entonces, hoy en día hay terceros que te ayudan a eliminar esta curva, pero antes no existía, es que tú le vendes a esta línea, a este consorcio de gasolinerías, y esta venta nos la pagaban en 3 meses. O sea, tú la surtías y en 3 meses te la pagaban, ¿no? Ah, pues padrísimo. Se hace la venta, pues esperar los 3 meses, ¿no? Y en ese momento. casualmente, pues ya nada más era esperar, ¿no? Ya de ahí Sí. nos capitalizamos y vamos avanzando, porque de repente lo estamos viendo en menudeo. Esto de repente levantó, pues era, cuando sacamos el pedido, invertimos un capital que no estábamos preparados, pero pues valía la pena. Para sacar Era la parte, venta y era, pensar un poco a futuro, ¿no? Supongo. era ir avanzando, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Llega el primer mes 1 que habíamos hecho esa venta. Llega el mes 1, recibimos llamada del encargado de compras de esta línea de gasolinerías y nos dice, oigan, se nos acabó el producto. Ahora necesitamos que nos surtan 100,000 aditivos. Ya no 50,000, ahora son 100,000 aditivos. Y en ese momento dices, no, hombre, no pensamos que se fuera a acabar tan rápido. Pero en ese momento el grupo de socios y yo ya no teníamos la misma capitalización para lograr ese segundo pedido. Entonces, en ese momento, ¿qué haces en esos instantes? Pues, A la deuda. buscas cómo, sí, conseguir. Sacamos crédito personal. Recuerdo que a mí me tocó vender mi vehículo, el que tenía en ese momento. Y otros socios que eran también... Hay una gran diferencia entre ser emprendedor y ser empresario, ¿eh? Son dos cosas muy distintas. Ahí nosotros éramos emprendedores, totalmente. Tenemos una idea de crecer, pero estábamos en ese punto. Y no habíamos visto todos los puntos de riesgo que conllevaba meternos en ese rubro. Y ahí apenas lo estábamos probando. Entonces ya, a como pudimos, sacamos ese pedido del primer mes. Se entregan las 100,000 tabletas. Ahora había una factura en ese entonces que eran 2 millones de pesos, ¿no? Y esa se pagaba en Igual, pendiente otros 3 meses. ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pues dijimos, esto ya no creo que se lo acaben. Ya sacamos la primera, ya la segunda, ya la armamos, ¿no? Llegó el mes 2 y en el mes 2 pasó lo impensable, que había probabilidad, ¿no? Se agotaron y tuvimos un nuevo pedido. Un nuevo pedido de 200,000 aditivos. Y en ese momento valoramos entre los socios que ya poder sacar ese pedido ya significaba, en aquel entonces, yo no tenía casa propia, solo uno de los tres tenía. Dijo, no, pues, ¿qué hago? O sea, hipoteco mi casa. Le digo, no, pero espérate, o sea, estamos ya pasando un punto donde, ¿y si el siguiente mes sucede? O sea, Insostenible, ¿no? ya es insostenible, ¿ok? Pero si nosotros no surtíamos ese pedido de los 200,000 aditivos en el mes número 2, caíamos en incumplimiento de contrato. Y al caer en incumplimiento de contrato, no nos pagaban lo anterior. Era una penalización del contrato. Bueno, pues la verdad es que lo llevamos hablamos con nuestros socios y llegamos de manera mutua a decir, no vamos a poder sostener ese pedido. No lo hicimos. Perdimos toda esa venta, nos quedamos yo sin carro, con créditos personales, nos quedamos sin negocio, Sí. lo perdimos todo, ¿sí? Y endeudados. El nivel que tuvimos de pérdida, déjate de la pérdida. Ahí nos tocó poder madurar y entender que el día de mañana, cuando yo decida hacer un negocio de ese tipo, si yo decido invertir en la primera factura, yo deseaba invertir esa cantidad que te dije, los 50,000 aditivos, que eran los equivalentes a 1 millón, yo tengo que entender como empresario que si yo no tengo un respaldo de 5 a 10 de ese pedido, no me puedo meter ahí. Sí, no se vuelve nuevamente insostenible, ¿no? Totalmente insostenible. ¿Cómo me vi? Me vi como la persona que este es todo mi capital,
me sale, tengo 100,000, el auto vale 100,000, entonces ¿cuánto me gasto? Todo. ¿Y cómo me quedo? En cero. Eso mismo puede suceder también cuando tú estás pasando de emprendedor a empresario. ¿Qué tienes que aprender? Que cada vez que hagas un negocio, no puedes darlo todo. Necesitas siempre tener un colchón, necesitas tener un respaldo, necesitas manejar un presupuesto. Dentro del presupuesto, mira, yo he aprendido algo súper importante. Creo que un presupuesto se tiene que dividir en 3 bolsas. De un lado vamos a tener un capital base, donde este capital base es lo que vivimos en el día a día, ¿no? Canasta básica, la renta, la colegiatura de los niños, todo lo que es el día a día. Y en medio tenemos otra bolsa. Esta otra bolsa tiene que ser el ahorro, ese fondo para imprevistos. ¿Cómo lo calculo? En base a lo que ganas mensual, tienes que tener ahí de 3 a 6 meses de tu sueldo mensual, por si cualquier emergencia sucede, ¿no? Puedes Mejor estar ejemplo, ahí tomando, ¿no? Sí, exacto. la pandemia que acabamos de pasar, esta pandemia que nos deja que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y yo tengo que estar preparado, ¿de acuerdo? Y por último está la última bolsa. Esta última bolsa, ¿cómo se le denomina? Capital de riesgo. Con este capital de riesgo es con lo que yo voy a ir a abrir un emprendimiento, a hacer un negocio, a impulsar una marca, a invertir en un negocio que conlleva un riesgo. Siempre hay que entender otro punto importante. Cuando yo voy a hacer un negocio, o una inversión, esto trae un matrimonio perpetuo con ganancia, pero también la otra variante es con la palabra riesgo. Y tengo que asumirlo. Entonces, dentro de mi capital de riesgo, yo tengo que definir qué porcentaje voy a meter ahí, que también me quede un colchón para poder afrontar todas las posibilidades que puedan meter. Y si yo no tengo ese colchón de 1 a 5, 1 a 10 para negocios o para comprar gustos extras de 1 a 3, 1 a 5, ¿qué quiere decir esto? Oye, si esto me cuesta 100,000, yo en esa cuenta tengo 500,000. ¿Tengo 500,000? Ok, sí me puedo gastar los 100. Exacto, no quedarte nunca en cero, sobre todo en estas situaciones, ¿no? Para evitar que vuelva a suceder algo así. Y creo que muchas veces emprender no lo vemos como algo que tiene estos alcances, ¿no? Se ve como algo mucho más sencillo y solo lo vemos como algo que pues sucede para, no sé, iniciar con lo mínimo posible, con un local, con lo que sea, pero no tomamos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y que creo que también son bastante valiosas. Y eso, en mi caso, a mí me dio la enseñanza. Cada vez que yo realizo un nuevo negocio, le doy muchas vueltas. Lo aterrizo y digo, este negocio sí es para mí. Tengo que tener estas variantes que pueden suceder. Si estas variantes están dentro de mi control y no me arrebasa y no me mete en un problema, lo hago. Si no, mejor me espero a seguir ahorrando para estar lo suficientemente preparado para hacer ese negocio. Que ese es uno de los grandes temas que tenemos hoy en día. No tenemos la preparación adecuada para decidir emprender y por eso la gran mayoría de las veces nos vamos a ir a embarrar en diferentes cosas. Sí, sobre todo esta falta de conocimiento, ¿no? Porque en ese momento tal vez tú ya estabas proyectando, pues, qué hacer con el dinero, ¿no? Que ya te veías con un contrato, pues, a largo plazo, teniendo ganancias, pues, ya más fijas y pensando que habías logrado el éxito, ¿no? Pero hay muchos factores que no se tomaron en cuenta. Y una vez que se dieron cuenta de que no iban a poder generarlo, de que no cumplieron con el pedido, ¿qué sucedió o cómo fue que solucionaron eso? ¿Tuvo alguna consecuencia, digamos, cercana a ti, alguien que te dijera, no, pues ya ves, te dije que esto no, no sé, algo así te sucedió? Bueno, ahí de repente te salen todos aquellos gurús del negocio que pueden ser amigos, primos o familiares que te van a decir, te lo dije, ¿no? Va a ser muy importante que en esta clase de situaciones, lo más importante, ese fracaso, esa pérdida, eso que nos sucedió a nivel personal, a mí me ha ayudado mucho a manejar una gestión de un presupuesto, de estar preparado de manera distinta cada vez que yo tomo una decisión. Y yo creo que no hubo, fue uno de los cursos más caros que he pagado para poder aprender a gestionar el capital cuando yo decida diversificar o hacer un negocio. Pero tienes que entender que ese fracaso creo que hoy en día me ha dado mucha guía, saber exactamente hacia dónde ir, específicamente cuando hoy en día tomo decisiones. Hoy en día las decisiones que tomo, que me han llevado, yo creo que a un camino más exitoso,
no las podría tomar, no podría tener el resultado que hoy tengo en Sin varias ese áreas antecedente, ¿no? si no hubiera pasado esa experiencia. Era necesaria. Y eso no tienes idea. Cuando yo hablo con una persona y le cuento esto, yo le digo, híjoles, ¿cómo me gustaría tocarte y decirte las traes para poderte transmitir la experiencia que me dio eso vivido? Y no ha sido ni mi quiebre ni el más pequeño ni el más grande, pero es específicamente por la situación que estaba de mi vida, me llevó a un punto de profundidad porque yo me quedé en buró de crédito, me quedé sin carro y tuve que empezar desde cero otra vez. Pero lo más importante cuando sucede eso, ahí yo tenía de dos. O apagarme y no volver a hacer negocios nunca en mi vida por todo lo que me habían dicho, te lo dije. O lo único que hice es, agarro de la experiencia, tengo que volver a entender cómo funciona esto y en cuanto pueda, lo voy a volver a hacer, pero ahora sí tengo que cubrirme de los puntos débiles que no me cubrí en ese La momento. primera vez, ¿no? Sí. Como les dije en el podcast pasado, lo más importante es que si alguien no puede dejar de creer en ti, eres tú. Los demás no importa, pero tú nunca puedes dejar de creer en ti. Y a veces eso es lo más complicado, ¿no? Porque mucha gente que pues es emprendedora, comienza su negocio, sucede algo que no hace que termine bien o lo hace mucho más complicado y pues con esa mala experiencia es como se quedan, ¿no? Y deciden no volver a hacerlo, ¿no? Y creo que ese es uno de los riesgos pues más grandes de tomar el éxito como algo que debe ser instantáneo, ¿no? Si no tienes resultados en cierto tiempo, en un corto tiempo, pues es que significa que esto ya está destinado a fracasar, ¿no? Y creo que ese punto, esa línea, es la que le cuesta mucho trabajo pasar a alguien que está apenas iniciando o incluso que ya tiene algunos emprendimientos a sus espaldas, pero no los ha logrado hacer despegar. Pues bueno, realmente es muy fácil que te dejes vencer por situaciones así, ¿no? A pesar de que sucedió esto en tu vida, pues tú volviste a retomar el camino del emprendimiento y volver a hacerlo, ¿no? Y supongo que ya con este aprendizaje, tomando también otro tipo de precauciones y empezando de una forma muy diferente, ¿no? Y algo extra, yo creo que yo caracterizo específicamente en mi vida 3 quiebres que he tenido similares a este, y me di cuenta que conforme este fue el primero que tuve grande, y me di cuenta que con el segundo y tercero, lo único que pasaba por mi mente era, ok, hice modificaciones, pero con todas las modificaciones no te exhiben de volver a caer en algo similar. Pero lo que sí aprendí en las siguientes veces, que lo más importante era aprender de lo sucedido y poderme levantar lo más rápido posible. Porque siempre cuando te sucede esto, hay como una temporada en la que dices, no, los negocios no son para mí, yo no soy exitoso, no voy a salir adelante. Y te metes en un sistema, vamos a llamarlo como de autoconmiseración, en la cual, ay, pobrecito de mí. O sea, es muy importante salir adelante rápidamente de esto, entender que son sucesos que nos van a pasar y que el día de mañana, otra vez lo que te dije, o sea, los fracasos es, te metes en lo más profundo, analizas todo lo que te sucedió, vas a resignificar todo eso y tienes que entender que todo eso que pasó es lo que te va a hacer la persona que ahora eres. Pero lo necesitabas, porque sin ese nivel de entendimiento que te dio toda esa experiencia, hoy no estarías en donde estás. Y aún así supongo que iniciaste otro emprendimiento y volvió a hacer desde cero, volviste a crearlo, volviste pues a aplicar esta resiliencia, ¿no? Pero seguramente también en ese emprendimiento te diste cuenta que algo todavía no habías aprendido y no tomaste en cuenta, ¿no? Seguramente, porque así es ese proceso, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu próximo intento? Fíjate que ya lo que sí he aprendido a medir mucho es el presupuesto. Eh, a mí me ha fallado eso, la gran mayoría de las veces. He aprendido que de alguna manera sí tenemos que concentrarnos en empleo, autoempleo un cierto tiempo, generar capital, subir ese capital y de repente estar lo suficientemente preparado para decidir, oye, ok, voy a diversificar aquí, perfecto, voy a diversificar en esta área, pero dentro de esa diversificación yo estoy preparado para hacer eso.
Porque la gran mayoría de veces lo que te sucede cuando tú vas a formular un negocio es que, un ejemplo, un restaurante. Lo más complicado de un restaurante es aclientarlo, ¿ok? El aclientarlo te lleva de 1 año a 2 años. Y el gran problema que vamos a tener cuando hacemos un negocio, por ejemplo, de un restaurante, ya sea a nivel personal o franquicia, es que tú quieres empezar a ver números desde el mes 1, cuando tu punto de equilibrio lo tienes que empezar a ver de entre el año y los Mucho 2 años. después, ¿no? Sí. Entonces, y si tú no tienes el suficiente colchón o presupuesto o todo este cúmulo de experiencia, de poder comprender de que yo tengo que tener capital, esto va a ser muy similar a lo que a mí me sucedió. Cuando tú pones un restaurante, tienes que tener el capital para poder aguantar durante ese año y poder aclientarlo y definir, oye, ya me siento en un punto de equilibrio, ya lo estoy aclientando, ya estoy agarrando norte, ya voy como con esa experiencia y ahora sí, pero también poder definir, oye, ya pasaron 2 años, esto no es negocio, pues ni modo, ahora sí lo cierro. Y también, ¿por qué crees que entonces, si sabemos de estos procesos, de estas formas en las que pues no es algo inmediato, por qué entonces la creencia de que el éxito es inmediato está ahí latente y es tan penado socialmente o tan mal visto a veces no llevar a buen puerto todos tus emprendimientos? Cultura. Desgraciadamente vivimos en un país donde creemos que en los negocios hoy en día vemos youtubers, blogueros que se hacen de la noche a la mañana, pero esto se ha visto todo el tiempo, o falsos gurús o falsos profetas que te enseñan que hacer negocios es muy rápido y es de manera mágica. Creo que deberíamos de acercarnos un poco más a culturas distintas. De repente se ve mucho todos estos imperios japoneses que a través de las generaciones van formulando una marca, van perfeccionando un proceso, un producto, y de repente no pensar que un negocio es de hoy y que en un mes ya tiene éxito. Se tiene que ir construyendo, tienes que, otra vez, tienes que ir viviendo la experiencia, tienes que ir evolucionando junto con tu negocio, tú te vas a ir transformando. Son muchas cosas, tienes que generar, eh, vamos a tener cosas, ciertas características intrínsecas que traemos en el ADN, pero también tenemos que entender que nosotros como personas necesitamos ir Pues evolucionando sumando y adoptándonos, ¿no? También. ciertos valores, Ujú. ciertos talentos, virtudes que nos hagan ser exitoso en ese negocio, en ese emprendimiento. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Es una serie de acumulaciones que los vas a ir juntando y que vas a ir en ese camino. Y las personas que son exitosos en ciertas áreas siempre desarrollaron algo distinto de manera adecuada, que en su gran mayoría se va a permear en el tiempo para poder llegar hacia ese resultado. Ay, disculpa. Entonces, digamos que el proceso sí es importante, pero digamos que el éxito no necesariamente es llegar a la cima muy rápido, ¿no? Sino más bien es encontrar la forma en la que te puedas mantener ahí. Eso creo, y que el tiempo te dé tanto la experiencia como para quedarte ahí, mejorarlo, ir evolucionando e incluso desarrollar tal vez otras cosas a la par, ¿no? Creo que eso podría ser un poco más cómo puede ser el éxito, digamos, en los negocios, eh, más que llegar rápido, pues saber cómo mantenerte en donde. Ujú. Yo creo que ahí tocamos mucho la palabra disciplina. Creo que nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados en diferentes áreas donde yo pueda definir, ok, voy a pararme a cierta hora, voy a ahorrar tanto al día y una vez que llegue a esta meta, lo voy a diversificar en este negocio. Y ahora para que este negocio funcione, le voy a dedicar tantas horas al día, voy a hacer esta estrategia, voy a contratar a esta persona, pero tengo que llevarlo como relojito y tengo que ser disciplinado conmigo mismo. Entender que de alguna forma todas las decisiones que yo vaya tomando en pro del negocio, en pro de la persona, en pro de lo que quiero llegar a ser, eh, de alguna forma no me puedo fallar a mí mismo, porque de repente la gran mayoría de veces que un negocio deja de funcionar una vez que ya tiene una línea, un crecimiento, un éxito, siempre es por cosas que dejamos de hacer. Y muchas veces
Soltamos y, oye, esto ya está bueno. Hay que terciarizarlo, dejas de ponerle la atención que le debes de poner. Y yo creo que también el éxito en el mediano plazo, que eso es lo más claro que debemos de tener, no solamente va a ser llegar a ese lugar, sino que tú también seas esa persona de alto rendimiento y que pueda tener diferentes características. Ser autodidacta, estar todo el día invirtiendo en ti mismo es lo más importante. Entender que vivimos en un mundo muy cambiante, donde lo único que está garantizado es el cambio y que todos los días tengo que aprender nuevos talentos, tengo que ser, va a haber del, tal vez del conocimiento que yo tenía o como yo veía ese negocio a lo que se va a transformar en 1, 2 o 3 años, tengo que entender que los negocios van evolucionando. Y eso lo tenemos en diferentes ejemplos. Hemos visto cómo Blockbuster desapareció No se adaptó. y ahora es Netflix, ¿verdad? Hemos visto cómo la línea de taxis desapareció y ahora es un Uber. Pero esos mismos ejemplos no solamente suceden en esas áreas, suceden en todas las áreas de la vida. Y no solamente en todas las áreas, suceden en ti como dueño del negocio. Y tienes que aprender que tú como dueño del negocio también necesitas esa transformación. Porque, y no solamente en el negocio, sino tú como persona. Necesitamos aprender a ser flexibles, aprender a adaptarnos, ¿sí? Y yo creo que eso es lo más importante, tener adaptabilidad en los negocios. Sobre todo porque el entorno nos va a ir dictando qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar para eso, ¿no? Y en tu experiencia, bueno, ya nos contaste un poco de cómo fue ese intento, ¿no? Pero a lo largo de tus proyectos, a lo largo de tus emprendimientos, ¿has notado tal vez am, que este éxito es un poco más duradero, es un poco más fácil de alcanzar con cada vez que lo intentas? Bueno, es un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Pero ahora que ya tienes todas estas herramientas, ahora que también, pues bueno, tienes el capital, tienes todo lo necesario, pues, ¿te ha facilitado de alguna forma llegar a ese punto? Eh, yo creo que aquí tenemos que entender que también necesitamos ir transformando nuestra conciencia cuando de negocio se habla. Creo que puedes transformar la posibilidad en que un negocio pueda ser exitoso, pero eso también va a depender mucho. De repente, muchos de los negocios se hacen uno con los números y de repente no hacerlos visceralmente, sino hacerlos acá. Es lo más importante. Que le pongamos mente, cuerpo, alma, pero sobre todo mucha más mente que lo demás. Y, y entender que todo ese cúmulo de experiencias que te han hecho que funcione un negocio, tienes que venirlas a permear en el nuevo negocio, pero sobre todo cuando tú decidas hacer un negocio más grande, tienes que aprender a formular un equipo. Y en esa parte de formular un equipo es importante que la gente vaya hacia el mismo lugar, como se dice, que vibren en la misma sintonía. Entonces, también va a ser muy importante que había una definición por ahí que escuchaba de un podcast que decía, dice, no hay nada más perfecto que lo perfecto, que aquello que se recupera después del quiebre. Y hoy en día, cuando yo decido a mis socios para poder hacer un negocio, sí les pregunto mucho de su experiencia. Porque lo que menos quiero es alguien que se haga ver como una persona de un gran intelecto, de un gran conocimiento y nunca ha fracasado. Yo creo que es fundamental hoy en día buscar agentes que tengan una resonancia significativa igual a la tuya, que vayan en el mismo camino, pero es muy importante que estas personas hayan vivido la experiencia del fracaso para que puedan hablar en un mismo idioma y puedan ir hacia el mismo lugar. Creo que eso es algo fundamental también que tú tienes que estar observando cuando quieres formar una compañía exitosa, las personas de quién te vas a rodear. Y también buscar mucho, inclusive hoy creo que más que la inteligencia, es más importante la experiencia. Y más que la experiencia, buscar a gente que sea leal y honesta en estos días, que es muy difícil de encontrar. Creo que esa es parte de esta fórmula
de tener un éxito de largo plazo. Porque además, si ya han tenido unas experiencias similares o han tenido pues también fracasos, es mucho más fácil que se cuiden o que les preocupe no volver a tenerlo, ¿no? Es mucho más sencillo. Y bueno, también me interesa conocer, Carlos, si actualmente, ¿tú cómo podrías entonces decirle a alguien que actualmente ya tuvo algún fracaso en algún emprendimiento o está pensando en hacerlo? ¿Qué le podríamos decir ya para finalizar? Que esto es parte del proceso o cómo podríamos llevarlos al punto en el que no lo tomen como algo totalmente negativo y cómo pueden aprender a resignificar esas experiencias. Yo creo que el fracaso tiene que ser parte del éxito. No puedes tener éxito sin fracaso. Creo que mientras más rápido empieces a normalizarlo y más si estás iniciando, que te metas lo más rápido que puedas. Y es muy importante, otra cosa que yo diría, que busques mentores. Un mentor es aquel que ya ha pasado por todo esto y que de alguna manera te puede compartir por medio de sus historias en donde tú no deberías de caer. Eso también es sumamente importante. Pero, por favor, dicen que tanto análisis da parálisis. Hay que también tener ese punto de locura, ese punto de ir por todo, ese punto de tratar, de intentar y de entender que así como cada vez que yo realizo un negocio y viene la variante ganancia, viene la variante riesgo, pero tienes que asumirla. Y entender que también de eso se trata la vida, de que a veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal, aprendemos de la experiencia, vamos avanzando y todo eso es lo que te va a formular en algún momento en una persona a la que te vas a convertir. Pero mientras más rápido te adentres a eso, porque está padrísimo y está bien padre que seas exitoso y que vivas tus fracasos y que tengas todo ese conocimiento, pero tienes que vivirlo. No, y además, digamos que no tener varios puntos de éxito, varias historias de éxito o casos en los que te haya ido bien, significa que ya por eso, por esa experiencia y esos aprendizajes que tengas, ya nunca te va a suceder, ¿no? Que puedas pues, tener alguna mala experiencia, ¿no? Siempre hay que tener la humildad hay un dicho que dice, el que no está preparado para cualquier cosa en cualquier momento, no está preparado para nada. Entonces, entender que cualquier cosa te puede pasar y que de repente las cosas que nos pasan son en base a nuestro nivel de experiencia, a nuestro nivel de conciencia y siempre te va a pasar lo justo que tú necesitas. Sobre todo para tener este bagaje, ¿no? Este conjunto de experiencias. Y actualmente estamos hablando de éxito en los negocios, pero también se puede llevar a cualquier área de la vida, ¿no? O sea, en las relaciones personales, pues tal vez en la cuestión académica, en lo que sea, igual nunca va a ser un camino, una fórmula que nos va a ser infalible, ¿no? Siempre es muy probable que tengamos este tipo de situaciones y lo importante es resignificarlas, ¿no? Creo que eso es importante para finalizar una reflexión de que pues no siempre el error o la forma en la que no funcionan las cosas como nosotros queremos necesariamente es algo malo, ¿no? Más bien la forma es cómo lidiamos con eso y cómo lo hacemos parte de nosotros y aplicamos esos aprendizajes para que nunca nos vuelva a pasar, ¿no? Bueno, Carlos, pues muchas gracias por darnos esta perspectiva y contarnos también un poco de esa historia que creo que fue un gran aprendizaje y también yo algunas veces no había pensado en específicamente que eso podía volverse un problema, ¿no? Y pues espero que también a muchos de los Smarters les haya funcionado esta anécdota y pues agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros y por brindarnos otra vez tu tiempo, tu experiencia. Esperamos que no sea la última vez. Aquí estamos, con todo gusto. Un gusto compartir con toda la comunidad y en este canal que de alguna forma, pues tanto se necesita para cualquier persona, ¿verdad? Que estas experiencias, estas historias de vida, pues puedan formular, puedan de repente reestructurar una decisión que te pueda llevar por un mal camino. Sí, sobre todo si tenemos estas experiencias, pues nos da una forma más completa de entender las cosas, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, Carlos, y pues también a ustedes, Smarters, que están viendo esta transmisión. Muchas gracias por verla. ¿Alguna vez han tenido algún fracaso? ¿Alguna vez han llegado a tener el éxito, por lo menos por un momento? ¿Cómo ha sido su camino?
¿Cómo ha funcionado para ustedes esa experiencia? Cuéntenos, por favor, en los comentarios. Recuerden que también estamos en Spotify, en YouTube. Y pues muchas gracias, Carlos. Esperamos vernos próximamente en otro programa. Y pues solo nos queda pues despedirnos y pues esperar que todo salga muy bien, los emprendimientos sigan creciendo Así y pues es. que no Gracias. tengas nuevas anécdotas negativas para esta ocasión. Así es. Muchísimas gracias. Un saludo para toda la comunidad. Gracias, Smarters. Nos vemos en la próxima.